En el marco del contexto que planteamos, de este marco general de comprensión, como decíamos que es todo lo referido al título preliminar, voy a comenzar con lo referido a la persona humana. Evidentemente que en este sentido, allí tienen la comparación del título preliminar de la versión del Código de Vélez, Ley 340, o según el digesto nacional E0026, título preliminar, y el nuevo título preliminar que marca el derecho de la ley, del ejercicio de los derechos y deberes, que era lo que les había explicado en el punto anterior. En este sentido, el libro primero, al igual que el libro de Vélez, el libro primero se va a abrir con las personas humanas, que era el tema del de Vélez. Si bien el de Vélez metodológicamente ponía primero a la persona jurídica, después a la persona humana, y esto tenía algunas dificultades en lo metodológico. Ahora se incorpora esta noción de parte general al libro primero, que así como decíamos que el título preliminar podría obrar a modo de núcleo de significaciones o marco de comprensión o principios fundamentales, también la parte general a la que se habla acá no es la parte general dogmática, que podríamos decir, sino una parte general en el mismo sentido de núcleo de significaciones. Y va a tener lo que históricamente, al menos en la enseñanza en Argentina, ha sido el derecho civil 1, que es la persona humana, el título primero, la persona jurídica, mucho más reglamentada y con mucho más detalle, los bienes, los hechos y los actos jurídicos y la transmisión de los derechos, que es el famoso Nemo Plus Iuris del 3270 del Código actual. Nadie puede transmitir un derecho mejor que el que tiene, que estaba en el libro cuarto de las disposiciones comunes. Eso lo traen y lo incorporan al libro primero de la parte general. La palabra sucesor, ¿se acuerdan que el 3262, 3263 que definen los sucesores universales, singulares, para la generalidad de las relaciones jurídicas que están en el libro cuarto, se viene al libro primero. Entonces, el libro primero se cierra, son poquitos artículos de la transmisión de los derechos. Entonces, de alguna manera, para los que enseñamos derecho civil, ahora es más fácil, que todo como más junto. Si bien, lo vamos a ver mañana, el hecho ilícito no quedó en la parte de la teoría general de los hechos y actos jurídicos, sino que quedó en el libro tercero referido a la responsabilidad civil. Es decir, que el acto ilícito, quedó extraído de la teoría de los hechos y actos jurídicos en general. Que esta es una crítica metodológica que hacemos los civilistas, ¿no? Obviamente que si uno le pregunta al profesor de obligaciones va a decir que está bien ubicado en la parte de otra fuente de las obligaciones. Gracias. La persona humana entonces encabeza. La persona jurídica va a tener más reglamentación. Vamos a hacer algunas menciones mañana al tema de la persona jurídica. Está mucho más reglamentado, mucho más detallista, minuciosa, por momentos bastante con menos margen para la autonomía de la voluntad que en general está exaltada, pero que en esta materia de las asociaciones está bastante más acotada. Bien, el libro entonces, primero, el título primero de la persona humana, va a tener los temas que siempre enseñamos, o sea, comienzo de la pérdida de existencia, capacidad, que a su vez se va a dividir en 3 secciones. Después vamos a tener los derechos y actos personalísimos que se incorporan explícitamente al código. Va a seguir en esto al código al proyecto del 98 con algunos matices. Vamos a hablar un poco de los derechos y actos personalísimos. El tema del nombre, que va a tener cambios importantes que ya son bastante públicos en materia de apellido especialmente. El domicilio,
no aparece Estado, que es un atributo, digamos, los atributos nombre, domicilio, Estado, capacidad y patrimonio. El Estado no aparece aquí en los capítulos, pero bueno, evidentemente que sigue estando en la noción de Estado, aunque limitada al contexto de familia. La noción de posesión de Estado va a tener mayores menciones en el nuevo código que las que tenía en el código de Vélez. La ausencia, acá se incorpora la ley 14.394, que se incorpora tanto en la parte de presunción de fallecimiento como en la parte de bien de familia. Desaparece la legislación sobre bien de familia y hay un nuevo capítulo sobre protección de la vivienda, que bueno, que ha sido bien recibido en general en algunos puntos, como por ejemplo la automática reconducción, la sustitución de una por otra, y en otros aspectos todavía está sujeta a alguna crítica. La presunción de fallecimiento, que esto es, bueno, Carlos Muñiz escribió uno de los comentarios, creo que para Murabi, sobre todo fin de la existencia, así que él probablemente después, al final de este encuentro de hoy, diga algo de fin de la existencia. Bueno, fin de la existencia de las personas tiene algunos cambios que simplifican, que lo ponen más de acuerdo a criterios que ya la doctrina estaba reclamando. Y después, bueno, los temas de prueba del nacimiento, de la muerte y de la edad, que de alguna manera se tienen que complementar con la ley del registro civil, la 26413, que es la ley del registro civil, que es la que regula cómo se inscriben los hechos constitutivos del Estado. Y después aparece un capítulo final de representación que también va a aparecer en el título cuarto de los hechos y actos jurídicos, pero acá la representación y la existencia. Es decir, que todo lo vinculado con capacidad del capítulo tercero, tenemos este tema de la representación y la existencia, la curatela y la tutela, ahora en el libro primero. Los profesores de familia ya nos están diciendo, ustedes de Civil 1 tienen que enseñar tutela y curatela, y tenemos allí, me parece que los alumnos de este año no van a ver tutela y curatela porque no nos hemos puesto de acuerdo todavía, pero los profesores de familia nos dijeron que nosotros teníamos que enseñar tutela y curatela, que era un tema de familia por su analogía con la patria potestad, que ahora no se llama patria potestad, sino que se llama responsabilidad parental. Entonces la tutela y la curatela salen de allí y vienen al libro 1, al título 1 de la persona humana en este capítulo final. Entonces, metodológicamente es mucho más ordenado, obviamente que para nosotros el método nos facilita el estudio. En general, el código nuevo sigue un método que trata de proponer reglas generales, lo vamos a ver cuando veamos capacidad, se trata en general de señalar cuáles son las grandes reglas que van a regir el instituto, eso especialmente en materia de capacidad y salud mental, hay un apartado muy importante que se incorpora. Y bueno, esta diapositiva es solo para terminar lo que era el libro primero. ¿Se acuerdan que yo les decía que el libro primero de Vélez tenía las personas en general y la familia? La familia sale del libro primero y va al libro segundo, ¿tá? O sea que allí la tenemos, que son los títulos de temas de familia, que no son nuestra materia hoy, que se régimen de matrimonio, patrimonial, las uniones convivenciales, parentesco, filiación, adopción, responsabilidad parental y procesos de familia. Algunos han notado que aumentan la cantidad de normas referidas a temas procesales. Esto, bueno, está pacíficamente aceptado en general, que el Código de Fondo tenga normas procesales porque se supone que esas normas procesales hacen a garantizar al tema de fondo. Sin embargo, yo ya he leído algunos comentarios que están señalando que algunos aspectos, por ejemplo, en este capítulo de los procesos de familia, creo que, si no me equivoco, habla de la oralidad y que, bueno, que eran temas que sí, efectivamente, son materias reservadas a la jurisdicción provincial. García Lema, en ese texto que les comentaba, hace un análisis histórico de cómo surge el 67, inciso 11 de la Constitución Nacional, hoy actual 75, inciso 22, que dice que el Congreso de la Nación tiene la potestad de dictar el Código Civil, Comercial y Penal,
¿Cómo surge? Inicialmente las provincias se oponían, finalmente hay una negociación. En el marco de la integración del país, de la consolidación de la identidad nacional, se consideró necesario que hubiera un código unificado y entonces el Código Civil de alguna manera hace al proceso de unificación nacional como un proceso que las provincias delegan en la nación el dictado del Código de Fondo, pero también es cierto, y lo señala García Lema en el artículo que estoy comentando, que con motivo de esa negociación se especificó que los códigos procesales serían específicamente competencia provincial. Entonces, de alguna manera, este tema puede ser que emerja en algunas cuestiones en este capitulito de los procesos de familia. No es mi tema, no soy experto en temas procesales, pero sí, por ejemplo, dice ahí el 706, el principio de oralidad. Entonces alguno dijo, bueno, o sea, el Código Civil podría señalar como, bueno, algún respeto a la oralidad, pero habría que ver. Por ejemplo, en temas de capacidad y salud mental, sabemos bien que la Convención ya nos manda, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad nos manda a hacer todos los ajustes necesarios para garantizar la participación de las personas con discapacidad en el marco del proceso y la participación en lo cual significa disponer los dispositivos para que puedan emitir su voluntad, garantizarle los mecanismos, una persona que tenga alguna dificultad de expresión, pero que a veces hay plataformas, hay mecanismos, hay, bueno, por supuesto, traductores de lenguaje de señas, mecanismos de dispositivos para que exprese su voluntad. Esos son requerimientos de fondo, podríamos decir, que si bien hacen a lo procesal, tocan al fondo. Habrá que ver esto cómo se gradúa, ¿está? Esto podríamos decir que completa en algo los temas globales, que habrá que ver el rodaje que tenga el código para cómo se van interpretando estas normas. En materia de capacidad aparecen varias normas sobre la sentencia, el dictamen del equipo interdisciplinario, la revisión de sentencias, que de alguna manera ya estaban en la Ley de Salud Mental y ahora tienen plena carta de ciudadanía en el nuevo Código Civil. Bueno, en este marco vamos a la persona humana. El tema de la persona voy a pasarlo con el foco, tratando de no extenderme en los aspectos teóricos, que ciertamente me interesa mucho y he estudiado bastante, pero que probablemente muchos de ustedes están como yendo a los cambios principales, así que les voy a hacer algunas referencias. Ante todo, es interesante el punto de vista de la definición de persona humana que se abandona. Lo primero que aprendimos cuando entramos a la facultad fue ¿qué es persona? Ya te sentías abogado porque sabías decir que era un ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones y se lo querías explicar a todo el mundo. Sí. Habías terminado tu primera clase de civil o la primera, y ya sentías que conocías todo el Código Civil. Entonces, esta definición se abandona siguiendo el criterio del proyecto del 98. Esto lo dice expresamente los fundamentos del anteproyecto, decía que se sigue en este punto al proyecto del 98, que se reemplaza la definición de persona física por persona humana y no hay una definición de persona humana. Esto es bastante coherente con toda la constitucionalización. Si hay algo que se constitucionalizó es la idea de persona humana, porque hoy tenemos los tratados de derechos humanos como la Convención Americana, que claramente dicen persona es todo ser humano, o la Declaración Universal, que dice que todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad. Entonces, quedaba claro del bloque de constitucionalidad que la personalidad humana no es conferida por el legislador, sino que es un dato de la naturaleza. En cambio, cuando vemos la norma sobre personas jurídicas, el artículo 141 dice sí, la personalidad jurídica es conferida, persona jurídica es el ente al que el ordenamiento jurídico le confiere esa personalidad. Entonces, la diferencia está que persona humana no hay definición, se cambia, se unifica la terminología en persona jurídica, deja de hablar de existencia ideal y todas las discusiones esas que había de la clasificación, de si era más amplio,
persona de existencia ideal era más amplio que persona jurídica. Jean Bias tenía todo un planteo en ese sentido, que suele desvelar bastante a los estudiantes, y nosotros en ese sentido en el nuevo código lo simplifica: personas jurídicas, públicas y privadas, a partir del artículo 141. Entonces, hasta el 141 tenemos a las personas humanas. La persona humana, entonces, no tiene definición. Se dice que se remite al proyecto del 98, también se quita la definición del 51, que es el ente susceptible, que presenta signos característicos de humanidad sin distinción de cualidades o accidentes, el 51, porque de alguna manera se lo considera en la Constitución. El proyecto del 98 decía que, acá está, no se conserva la definición que el Código Civil vigente en su artículo 30, se abandona incluso la idea de sustituirla, es que la noción de persona proviene de la naturaleza, es decir, es persona todo ser humano, por el solo hecho de serlo, y la definición de persona a partir de su capacidad confunde al sujeto con uno de sus atributos, amén de que da la falsa idea de que la personalidad del sujeto es concedida por el ordenamiento jurídico. Clarísimo. Entonces, como vemos antes, en la diapositiva anterior, el proyecto dice que remite a el del 98 en el tema de la persona humana. ¿Dónde se dio el debate? Porque evidentemente todos ustedes saben que hubo un extenso debate sobre la persona en el inicio de la vida. Obviamente fue el eje central, pero que de alguna manera tocaba a esto. O sea, porque según la noción que yo tenga de persona es donde comienza la vida. Si la persona comienza desde que viene la naturaleza, entonces el comienzo excepcional no es algo que el derecho le concede para los efectos civiles. Esta idea estaba un poco metida al interior del proyecto originario, no del código. Acá vamos a tener que diferenciar proyecto de código. Entonces, recapitulando, la persona humana se sustituyen las definiciones, se eliminan las definiciones, se sustituye terminológicamente el término persona física por persona humana, se remite a los fundamentos del 98 y de alguna manera se enmarca la idea constitucional de que todo ser humano es persona. Bien, esto lo voy a pasar porque el proyecto en los fundamentos hacía referencia a que, claro, la regulación de la persona es a los efectos civiles. ¿Por qué decía eso? Porque efectivamente traía doble inicio de la vida. Decía, la vida humana comienza de la concepción en el seno materno, y si es un embrión concebido a través de técnicas de fecundación artificial, comienza desde la implantación. Este doble inicio de la vida no tenía antecedentes en los planteos que se habían discutido en los proyectos anteriores al menos. El inicio de la vida, lógicamente, planteaba un problema con relación a la definición de persona, porque si la persona es un dato de la naturaleza, no podemos pensar que haya dos momentos en que empieza la persona. Se empieza en un momento único, que es la concepción, o en todo caso podían discutir si era la concepción o el nacimiento, pero había un único momento. Entonces, esto de los dos momentos. El mismo proyecto dice, bueno, nosotros definimos la persona a los efectos civiles, con lo cual contradecía el proyecto del 98 que afirmaba haber adoptado. Esta era una suerte de incoherencia al interior de la redacción originaria del proyecto. Incoherencia que estaba forzada por esta pretensión de un doble inicio de la vida. Evidentemente que la situación de los embriones congelados, de los embriones sobrantes, de los embriones que están in vitro, de los embriones que están concebidos fuera del seno materno, plantea un montón de dilemas ético-jurídicos que, por cierto, el legislador argentino no está haciendo ningún esfuerzo demasiado consistente por resolver, más bien está tendiendo a decir, bueno, con los embriones que pase un poco lo que sea, a mí no me está importando demasiado, al menos las tendencias son en ese sentido. En este punto el Código Civil tenía ese dilema. La verdad es que la redacción final procuró mitigar esto, o sea, la redacción final sancionada puso un cierto límite a esta idea al establecer un único momento de comienzo de la existencia de la persona. En este sentido, entonces, la redacción inicial tenía dos momentos de inicio de la vida y eso planteaba un problema en torno a qué es persona humana. La redacción final mantiene un único momento, comienzo de la existencia de la persona desde la concepción, punto, a secas,
y entonces podemos decir que es consistente con esa remisión al proyecto del 98. O sea que en ese sentido quedó más coherente la versión final sancionada por ley 26994. Lo que dice ahí, dado que la versión final definió un único momento, entonces podemos considerarse como coherente con esa idea inicial de la noción de persona como un dato de la naturaleza. Con esto, a ver, hubo mucho debate sobre el 19, yo ahora me voy a referir a algunos aspectos, no los voy a profundizar todos porque, o sea, la presentación trae varios argumentos, yo publiqué 2 artículos y al que quiera se los pongo a disposición, los mandé, si no me equivoco, los mandé, todo está en la página. Obviamente que expresan una de las posturas, hubo mucho debate, pero una muy buena mayoría de la doctrina argentina consideraba que la persona tenía que comenzar en la concepción. De hecho, en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil del año 2013 en la Universidad de Buenos Aires, las conclusiones de las jornadas fueron en el sentido de que la existencia de la persona debe entenderse desde la concepción, punto, y está entendida como fecundación. No es una postura caprichosa ni única o minoritaria, sino que es una postura mayoritaria en la interpretación. Ciertamente, ¿qué pasa? Que el hecho consumado de los embriones sobrantes nos está forzando a tener que, bueno, vamos a dibujar un poco la realidad para que no nos preocupe tanto la conciencia de los embriones sobrantes. Entonces también hace falta un cierto sinceramiento de los debates, porque, por empezar, porque ¿por qué se están generando tantos embriones sobrantes? O sea, evidentemente que hay gente interesada, porque ya cuando pasa 1 año, 2 años, pero cuando han pasado más de 20 años y las técnicas siguen generando tantos embriones sobrantes, es porque les conviene tener embriones sobrantes, porque esos embriones son apetecibles, porque tienen un potencial de vida fenomenal. Entonces, no es solamente que ya no se discute la infertilidad, cosa que se podría haber discutido hace 20, 30 años, sino que hoy se está discutiendo la vida humana como cosa, como bien disponible. Y el embrión es súper codiciado porque tiene un potencial de vida único. Nunca en nuestra historia fuimos tan totipotenciales como cuando fuimos embriones, porque ahí estaba todo en potencia. Entonces, los investigadores apetecen, codician mucho los embriones que tienen un valor extraordinario. ¿Por qué? Porque ahí puedo investigar todo el misterio de la vida en su más primitiva, más indefinida, más indeterminada fase, que es la de indeterminación genética. A partir de que deja de ser totipotencial, las células comienzan a especializarse y pierden ese carácter puro, diríamos, potencialmente único que tiene el embrión. Entonces el embrión es muy codiciado. Entonces a veces cuando se dice, no, porque esto dificulta la fecundación in vitro, yo tengo ganas de decir, señores, no nos engañemos, hablemos con toda la verdad, porque lo peor que nos puede pasar es no dialogar. Es verdad que el embrión congelado genera problemas, pero también es verdad que se han generado tal cantidad de embriones congelados que ni siquiera se quiere contar para no tener que pasar por la vergüenza pública de tener que decir cuántos embriones congelados hay en Argentina, que en esta materia no está toda la verdad sobre la mesa. O sea, de un lado está la verdad de que la vida empieza en la concepción y del otro lado está una verdad que se quiere ocultar, que se quiere maquillar diciendo, bueno, no es persona, pero es un bien no humano, o humano pero no personal, o es un cuerpo, y un montón de teorías que no obedecen a lo más sencillo que es, miren, son seres humanos que están allí, están congelados y que y que los estamos criando porque en realidad nos interesa experimentar con ellos. Porque este es el destino final. Argentina es un país muy codiciado en el mercado geopolítico de biotecnologías por su potencial de embriones. Esto, a medida que uno lo dice, es considerado un desalmado, una persona que totalmente bruta y desalmada, que no comprende a las personas con infertilidad. Y no lo estoy diciendo desde ese lugar, sino que lo estoy diciendo desde la realidad concreta de años de estudiar el tema y de considerar que los embriones están allí y se han generado un montón de embriones y nadie responde por ellos. Y lo único que se intenta hacer entonces es acomodemos la realidad jurídica de tal manera que no nos preocupe la conciencia. Entonces digamos que no son personas, así no nos complicamos la existencia y podemos seguir experimentando con ellos. Entonces hay un telón de fondo que por supuesto a veces usa las necesidades de las personas que padecen infertilidad, se usan se las recurre como mecanismo de una cierta, podríamos decir,
argumentación o presión para esconder otras intenciones. Y eso es lo que estuvo detrás del debate del 19. La verdad, el debate del 19, que es el inicio de la vida, con el que comienza el título primero del libro primero, es: ¿la persona humana es un dato de la naturaleza o es el legislador el que crea la realidad? Y lo que estaba en discusión era eso, la pretensión de decir, nosotros decidimos cuándo empieza la persona. Ese fue un poco el foco del debate del 19. Voy a hacerles un breve pantallazo de este tema. Se apartó la redacción final de lo que decía inicialmente, y bueno, podemos decir que, de acuerdo al nuevo código, todo ser humano es persona, obviamente, que la personalidad no es una creación artificial, y que no hay seres humanos que no sean personas. El tema de la dignidad aparece centralmente en el 51, y acá está la redacción del 19. Entonces, esto era lo que les contaba. Vamos a ir, esto ya creo que he dicho mucho sobre esto, no quiero detenerme más allá de lo necesario. La existencia de la persona humana comienza con la concepción, en el caso de las técnicas comienza con la implantación del embrión en la mujer, sin perjuicio que lo prevea la ley especial. La redacción final, en cambio, quedó: la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Básicamente, no tuvieron mayor incidencia en el debate las posturas que dicen que la vida humana debe comenzar en el nacimiento. Hay algunas posturas que lo dicen, la verdad que no estuvieron reflejadas en el debate, ni en la opinión doctrinaria, ni siquiera en las jornadas de derecho civil. Es una posición minoritaria que en general no ha tenido mayor digamos, éxito en los debates doctrinarios, al menos en Argentina. El eje siempre estuvo en torno a esa etapa del embrión no implantado. Entonces, esto es importante porque no estuvo en juego todo el periodo de la personalidad prenatal, que es como una cosa bastante consolidada, la tradición jurídica argentina, de muchas provincias, mucha legislación nacional, provincial, que señala la vida desde la concepción, sino que más bien el foco estuvo en esa etapa de los embriones, que tienen todas estas particularidades de debates que me parece importante señalarlos, porque creo que no son elementos que se digan cuando se habla de estas cuestiones. Yo entiendo que el nuevo artículo 19 es consistente con todo el bloque que habla de la persona humana desde la concepción y con otros ordenamientos, con el resto del ordenamiento jurídico. Y bueno, ¿dónde está el debate hoy? En torno a la palabra concepción. O sea, el debate que estaba en la redacción del 19 se traslada a si la palabra concepción equivale a fecundación o la palabra concepción equivale a implantación. ¿Qué pasó en el medio? En el medio pasó la Corte Interamericana. Entre que se presenta el proyecto junio de 2012 y se sanciona el código octubre de 2012, en noviembre de 2012, es decir, en el medio, a los 6 meses, a 5 o 6 meses de dictada, en noviembre de 2012, de presentar el proyecto, la Corte Interamericana, en el caso Artavia Murillo, referido a una prohibición que en Costa Rica existía de la fecundación in vitro, señala que concepción en el marco de la Convención Americana debía interpretarse como implantación. Entonces, esto da lugar a la interpretación. Concepción es fecundación o concepción es implantación. Con posterioridad a Artavia Murillo, 2 tribunales nacionales, la Cámara Federal de Salta, con voto del doctor Ravivaldi, Cabanillas, la Suprema Corte de Mendoza, con voto de Nanclares Pérez Gualde, si no me equivoco, van a decir que concepción equivale a fecundación y van a decir, tomando en cuenta Artavia Murillo, se van a apartar de Artavia Murillo para sostener que la palabra concepción debe interpretarse como fecundación. Estos son los términos hoy del debate, es decir, quede claro que lo que inicialmente era un debate redaccional del 19 se trasladó a la interpretación del término concepción y entra en juego todo el problema del control de convencionalidad y si es vinculante o no para nuestro país la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Yo creo que no hay caso más controversial donde esté en juego el tema de la interpretación obligatoria o no de la Corte Interamericana que el caso Artavia Murillo. Y esto no lo digo solo por Argentina, sino por toda América Latina, donde el caso Artavia Murillo ha sacudido las estructuras judiciales. Obviamente que la pretensión de la Corte Interamericana es que el control de convencionalidad se haga conforme a su propia interpretación de manera obligatoria. Esto lo sabemos, que la Corte sostiene esta postura y la trata de imponer. Nuestra Corte Suprema ha dicho que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es ineludible pauta interpretativa y habrá que ver qué significa eso. Yo no voy porque este es un curso sobre el código, yo no me quiero detener a un curso de la persona por nacer porque nos vamos a ir mucho en el tema. Efectivamente hay muchos argumentos, yo voy a ser muy sintético, para el que le interese le pongo a disposición lo escrito. La Argentina hace una declaración interpretativa sobre la Convención de los Derechos del Niño que dice que Argentina, cuando dice niño, lo interpreta desde la concepción hasta los 18 años. Todo eso ya está bastante conocido por todo el mundo. La Convención Argentina no hace una reserva en este punto a la Convención Americana. O sea, la reserva argentina es a la Convención de los Derechos del Niño. La Convención Americana, el problema es la palabra en general, que la Convención Americana dice, toda persona tiene derecho a la vida y este derecho estará protegido, en general desde la concepción. Artavia Murillo lo que se ocupa es de interpretar la palabra concepción y la palabra en general con su problemática. Yo soy partidario de entender que el contexto, y acá lo voy a pasar tengo varias razones, después las voy a remitir para no extenderme. El contexto, indudablemente que Artavia Murillo ha sido el eje de las argumentaciones para interpretar que donde el código dice concepción hay que interpretar implantación. En el debate en el Senado, el tema de la concepción lo lleva la senadora Negre de Alonso, que es muy conocida por sus posiciones favorables a la vida desde la fecundación. Y Negre de Alonso, dicen los que participan, incluso lo publica el diario Página 12, que fue el artículo 19 en su versión final, fue un pedido de Negre de Alonso. Entonces, cuando Negre de Alonso interviene en el debate en el Senado, dice, por una serie de razones, concepción equivale a fecundación y Artavia Murillo no es aplicable a la Argentina. Cuando interviene el senador Filmus, al que el senador Pichetto, por el bloque oficialista, le remite, dice, nosotros seguimos lo que dijo Filmus, que expresa la posición del bloque oficialista, dice, nosotros entendemos que concepción equivale a implantación. Y allí están los debates. Entonces uno se pregunta, si fue Negre de Alonso la que propuso la norma, debería ser la interpretación de Negre de Alonso la que prime. Pero si uno dice, bueno, el bloque oficialista interpretaba concepción como implantación, y allí estaba. Y no todo el bloque oficialista expresa igual que Filmus, porque había otros que expresaban una diferencia. Entonces, artículo 1, hay que ir a la finalidad de la norma, al legislador o a lo que digan los jueces. Evidentemente que el artículo 1 también es cierto que quitó la jurisprudencia, con lo cual también lo quitó Artavia Murillo. Entonces también uno podría decir que, como quitó el artículo 1, el Artavia Murillo tiene menos aplicación en Argentina, ¿no? Mal que les pese a todo el Poder Judicial frente al cual estoy hablando. El contexto, las razones básicamente resumen para el tema Artavia Murillo, para no extenderme mucho, discúlpenme. Distinto cuadro de Argentina y Costa Rica. Costa Rica prohibía totalmente la fecundación artificial, Argentina no tiene ese contexto. La Corte Interamericana deliberadamente deja una serie de tópicos, en los considerandos 134 y 135 dice, yo no voy a hablar de estos temas, y dice, son temas que exceden a este fallo. El artículo 68, inciso 1, dice que los fallos de la Corte Interamericana son vinculantes para los estados parte, y entonces ahí, o sea, que la Convención dijo eso. La Corte no puede crear una necesidad de obligatoriedad sobre la base de sus propias premisas, o sea, no puede crear su premisa y decir, es obligatorio porque yo digo que es obligatorio, o sea, es obligatorio porque la Convención que es la regla. Entonces, aquí hay un tema con la obligatoriedad. La sentencia Artavia Murillo de alguna manera va en contra del principio pro homine, al menos en Argentina, que siempre tendió a interpretar concepción en el sentido más amplio y ahora lo interpreta en el sentido más estricto. El término concepción en su sentido literal es inicio, o sea, ¿cuándo se concibe algo? ¿Cuándo empezó? O sea, ¿cuándo concebiste este proyecto? Tal día, estás pensando en el momento de inicio y no en un momento posterior. Y el nuevo Código Civil excluyó efectivamente la
misma Corte, la jurisprudencia de la Corte la excluyó en el artículo 1, así que habría que ver cómo se interpreta eso. Recapitulando, nuevo Código Civil, la vida empieza en la concepción no estuvo discutida en términos inicialmente, estaba discutido el tema del embrión, en términos comparativos con el nacimiento, lo que estaba discutido era la etapa esa del embrión humano no implantado. Los artículos publicados en la ley, en las distintas revistas jurídicas, discutían el embrión humano no implantado. Ese era el debate, el eje del debate. Sobre ese punto, la versión final quitó la referencia al doble inicio, yo interpreto que quitó también lo que Vélez Arfield decía, la concepción en el seno materno, y por lo tanto yo le interpreto que quiso decir la concepción dentro o fuera del seno materno. Pero estamos abiertos, estamos en la mitad de un debate, el término concepción está sometido a estas tensiones, el caso de Mendoza probablemente vaya rumbo a la Corte, es un caso referido a diagnóstico preimplantatorio, fue del año pasado, el caso de Salta había uno del año pasado y uno de 2013, entiendo que no fueron apelados en recurso extraordinario federal, entonces veremos qué pasa con el caso de Mendoza en términos de si era un tema de si se puede o no hacer diagnóstico preimplantatorio, y ahí se juega justamente la interpretación eventual del 19. Yo soy partidario de la postura claramente de que la concepción debe interpretarse como fecundación, y bueno, tengo que reconocer que estamos en este esquema de tensiones. La norma sobre el cuerpo también nos suma un elemento, porque si hay cuerpo, ¿cuándo empieza el cuerpo? El cuerpo empieza en la fecundación, la implantación es solo un cambio de lugar, y si el cuerpo empieza en la fecundación, ¿qué sería si no es cuerpo personal? Si no hay, el cuerpo es la persona, ¿está bien? Si hay cuerpo, hay persona. Voy a pasar, dice los fundamentos, dice, el cuerpo es el soporte de la noción de persona y sobre este aspecto no hay mayores novedades. La noción del cuerpo para mí es un tema re interesante, todavía no hemos tenido tiempo de pensarlo, la verdad que estamos todos los días viendo temas nuevos. Con Carlos Muñiz acabamos de escribir un artículo sobre las directivas anticipadas en capacidad, que mañana les vamos a comentar algo. Que este es un tema nuevo, o sea, es como que no tenemos el tiempo todavía y los autores van haciendo lo que se pueden, pero este tema del cuerpo me parece que tiene mucho tela antropológica, de filosofía jurídica para pensar qué es la persona humana. Bien, perdón, me fui para el otro lado. Bien. Bueno, la persona por nacer también aparece en otras disposiciones. Se repite la regla de que la época del embarazo, la famosa el máximum y el mínimum del embarazo, se repite en el artículo 20. Algunos dicen que eso indica que se entiende concepción como embarazo. Yo interpreto que no, porque es una norma que viene del derecho romano, que está pensada siempre como una presunción. Es una presunción que permite prueba en contrario y que está pensada para facilitar obviamente la prueba en materia de fallecimiento, de divorcio, si el hijo es hijo del padre muerto o no, las presunciones, evidentemente en la época de la concepción tiene relevancia. El famoso soldado que está 2 años en Irak y vuelve y se encuentra con un hijo, entonces claro, no convivía a la época de la concepción, entonces no podía ser el padre y todas esas cosas. Se eliminan todas las disposiciones que hablaban del parto, que el Código Civil no hace diferencia entre parto natural y quirúrgico, el Código excluía la teoría de la viabilidad, ¿se acuerdan? Esa teoría que sostiene que el nacido tiene que tener capacidad de sobrevida al nacer, no, el Código nuestro la rechaza, dice que no importa, y bueno, el Código lo elimina eso, lo cual indica que el nacimiento con vida, además aclara que el nacimiento con vida se presume. Se mantiene esta noción de que si nace muerto es como si no hubiera existido, que era algo bastante criticado, que se interpreta solo referido a los derechos patrimoniales exclusivamente. Aparece el embrión, aparece en otros artículos, como la persona por nacer no aparece definida, aparece en el 24, aparece el embrión en el 57, referido a personalísimos, prohibiendo toda práctica destinada a alterar, a producir una alteración genética del embrión que se transmita a su descendencia, dice el 57, y ahí la palabra embrión
está dicha como equivalente a persona humana, o sea, porque el embrión no sería algo distinto de un ser humano, así como habla de menor, de adolescente, habla del embrión. Yo creo que por una serie de argumentos podríamos decir que todo embrión es persona, por una serie de interpretación sistemática. De todos modos, cuando hicieron ese cambio al 19, no tocaron muchos otros lugares donde hablaba de implantación. Quizás el más conflictivo es el referido a sucesiones. Las personas por nacer tienen la representación de sus padres y el de las sucesiones es probablemente el más conflictivo porque es el que, lo cual, por otra parte, si uno lo piensa en términos de paz social, es bastante razonable, porque imaginemos que hay una sucesión con 6 embriones congelados y bueno, no le vamos a estar haciendo, obviamente, guardando la porción, la alícuota de cada uno de los 6 congelados, y acá coloca que tiene que nacer con vida. ¿Tá? Las concebidas en el momento que nazcan con vida y las nacidas después de su muerte mediante técnica de reproducción asistida. Este artículo no fue reformado después de cambiar el 19, y bueno, uno puede decir que la persona por nacer tiene capacidad jurídica, pero en materia de sucesores le condicionan los derechos sucesorios al nacimiento con vida en las condiciones de 561, que es el del consentimiento, es decir, que haya habido consentimiento. Evidentemente esto va a dar lugar a algunos problemas de interpretación, porque el 19 dijo que es persona, el 2279 está diciendo que no hereda, y entonces ahí veremos cómo juega la interpretación. Bien, bueno, el 57 ya lo mencioné, el 592 que permite impugnar preventivamente la filiación presumida por la ley, o sea, el marido puede impugnar la presunción, la filiación que se le adjudica, preventivamente ya la puede impugnar desde antes de nacer. El 574 que permite reconocer al hijo por nacer, cosa que estaba, en general, la doctrina entendía que sí era posible, pero no tenía una forma de instrumentación. Ahora específicamente el Código reconoce, que recepta esta idea del reconocimiento del hijo por nacer, quedando sujeto obviamente al nacimiento con vida. El nacimiento con vida es una vieja disposición de Vélez que tenía su explicación en evitar fraudes, porque como el embarazo se prueba por la simple denuncia de la mujer, no vamos a estar haciéndole pruebas físicas a la mujer para ver si mintió o no. Total, a los 9 meses sabemos si mintió o no mintió. O sea, si había un señor con mucha plata y no tenía herederos y la mujer aparecía y decía, tengo un hijo, y excluía a los padres y era sospechoso. Entonces, bueno, esperemos unos meses a ver si nace vivo o no, y no había ecografía, no había nada, y el Código de Vélez trataba de resolver pacíficamente y no tener que ponernos a investigar a la mujer para saber si estaba embarazada realmente o no. Obviamente que con el tiempo, con lo que hoy son los medios, decir que nunca existió y es una ficción, porque la gente lo siente, le duele cuando pierde un bebé por nacer, cuando nace muerto, se anota en la ley de registro civil, la anota como defunción fetal. Sabemos que a veces se juega con ese tema para hacer bajar la mortalidad infantil y para hacer defunciones fetales, o sea, hay todo un tema con la forma de inscribir a las muertes, pero en todo caso queda claro que todo el sistema considera que falleció y que hasta hay posibilidad de una inhumación del pequeño bebé, y esto entonces siempre fue considerado como una ficción, por supuesto. ¿Qué traía paz social? Porque el hecho de condicionar a que nazca vivo era una manera de evitar las tensiones al momento de la sucesión innecesarias. Y me parece que sigue siendo justificado, y sí, porque es parte sería más complicado hacer toda una sucesión de un niño por nacer. Bueno, es una opción legislativa que tenía una finalidad de paz social en un contexto. No se puede usar eso para decir que no es persona, porque son como argumentos en el fondo que no expresan lo que es el sentir. Distinto es decir, bueno, ¿saben qué? Vamos a llamar persona desde el nacimiento. Bueno, es una discusión que se puede dar y que en el contexto argentino no tuvo mayor presencia. La mujer embarazada tiene derecho a alimentos, cosa que es interesante que se diga. ¿Ha habido algún fallo? Alimentos por el embarazo, o sea, porque acá no están los alimentos a título de su conyugalidad o de su unión convivencialidad, es decir, está a título de su maternidad, de ser el varón al que le reclama alimentos, el padre de la criatura. Entonces, el reconocimiento de estos alimentos
también, y acá no hay condición de que nazca vivo, o sea, los alimentos son irrepetibles, o sea, los alimentos percibidos por la mujer embarazada son irrepetibles. Entonces acá la condición de que nazca vivo tampoco aparece. Prueba sumaria de la filiación alegada. Vélez-Sarsfield, esto se quita. ¿Recuerdan ustedes los artículos 67, 68 y 78 del Código de Vélez? Que era lo que se llamaba postergación de controversias. Vélez decía, no vamos a admitir controversias, ni medidas judiciales, ni guarda, ni depósito de la mujer embarazada. ¿Se acuerdan esas normas que ya no tenían mucha aplicación? Pero bueno, pero no admitía las controversias, litigios. Acá sí, de alguna manera, puede haber un cierto litigio justificado porque está aspirando a los alimentos por parte del varón. También tenemos la capacidad de ejercicio. Deja de hablar de capaces de hecho y de derecho, se habla de capacidad jurídica y capacidad de ejercicio. Algunos dicen que están eliminadas estas categorías de hecho y de derecho. En los hechos sigue siendo una necesidad, porque hay incapaces de ejercicio y eso va a seguir habiendo. O sea, el menor es un incapaz de ejercicio, no cabe duda. El por nacer es un incapaz de ejercicio. Recién me mandaban un mensajito diciéndome que los tributaristas consideran al por nacer con capacidad contributiva. O sea, sí, claro, y sí. Si los tributaristas consideran a cualquier cosa con capacidad tributiva. Así que bueno, con más razón a una persona por nacer. Gracias. Mi pregunta va para el doctor Laferrier, retomando la interpretación del caso Artavia Murillo. Vinculado a la temática del control de convencionalidad y el debate parlamentario al que usted refirió, de los dos momentos que interpreta, fueron interpretados como el comienzo como la concepción, me pregunto si a lo mejor, por el principio de progresividad y por existir esta norma que a lo mejor bien interpretada en el derecho interno es mayormente protectoria, el juez al resolver el caso, ¿no es cierto?, en contexto del caso, puede apartarse de ese control de convencionalidad, como de hecho pasó en el caso de Mendoza. Sí, yo creo que sí, porque efectivamente el contexto en el que la Corte Interamericana en Artavia Murillo construye su razonamiento de la siguiente manera. En lugar de partir del derecho a la vida del embrión, que era el planteo de la Sala Constitucional de Costa Rica, parte del derecho a la autonomía y a la salud de los matrimonios infértiles, 9 matrimonios de varones y mujeres infértiles con gametos propios, es decir, muy acotado el caso, que piden hacer fecundación in vitro. Entonces, considera que existe de parte de ellos un derecho al acceso a la fecundación in vitro con dos fuentes, salud y autonomía. De allí dicen, cuando la Sala Constitucional dijo que la vida desde la concepción entendida como fecundación y tuvo una injerencia sobre esos dos derechos, esa injerencia fue desproporcionada y por lo tanto hay que tirar abajo esa injerencia. Ahora, la pregunta sería, si ya en un país se puede acceder a la fecundación in vitro con distinto contexto, la pregunta sería si la decisión de considerar al embrión como persona desde la fecundación podría no ser desproporcionada, por ejemplo, en relación a la pretensión de usar los embriones para puramente investigación. Sería perfectamente razonable que un país diga, señores, yo no quiero descarte de embriones, ni quiero que nuestros embriones se envíen al exterior, ni haya importación o exportación de embriones, como lo hizo Alemania. Entonces, habría que ver el caso. Entonces, yo creo que Artavia Murillo tiene un sentido de explicación en el contexto específico de Costa Rica, y que, bueno, no comparto, o sea, yo no comparto la solución a la que llega la Corte Interamericana, pero a los fines del traslado, del control de la convencionalidad, tampoco se puede construir el control de convencionalidad en el caso europeo está construido con un análisis muy riguroso del caso a caso. O sea, en esta circunstancia, los casos donde hay una pequeña variación, yo tengo que empezar todo de nuevo. Entonces, no podemos hacer un control de convencionalidad que sea como, porque si no sería un cheque en blanco a las biotecnologías, sería como decirle, en la América, las personas que hacen biotecnologías pueden hacer lo que quieran con cualquier embrión humano
porque tienen un cheque en blanco dado por la Corte Interamericana. No creo que esa haya sido la finalidad de la Corte, salvo que sea que esté todo muy mal como sistema, que se pudiera pensar eso, o que esté legislando para todos esos supuestos. Entonces, en el específico caso de una analogía de situaciones con Costa Rica, bueno, habrá que ver cómo se interpreta y habrá que tener mayores razones para apartarse. Pero la problemática, por ejemplo, que se estaba tratando en el caso de Mendoza, que era un diagnóstico preimplantatorio, era claramente distinta, porque el diagnóstico preimplantatorio tiene problemas de eugenesia, de selección, de discriminación por discapacidad, de manipulación genética, una serie de problemas que no los tiene la simple fecundación in vitro. Entonces, hay un montón de otros argumentos que entran en juego y que entonces decir, Artavia Murillo nos habilita a considerar el embrión como no persona, es un simplismo que no está de acorde con la pretensión de un control. A ver, si el control de convencionalidad quiere tener la fuerza y la trayectoria que tiene en Europa, tiene que construir una historia que sea muy rigurosa en términos de construcción del precedente. Porque nosotros somos muy rigurosos en análisis de la ley, pero no somos tan rigurosos en análisis del precedente. Entonces no podemos construir precedentes tan abiertos que se apliquen a una... Porque eso es legislar. O sea, justamente la diferencia entre legislar y el caso es que es un caso concreto con circunstancias, con un montón de condimentos que hizo que la solución sea así. Ahora, cuando vos te referís a una pluralidad indeterminada de situaciones, estás legislando. Y eso ya implicaría un quiebre de otro principio que es el principio republicano. Entonces, son todos elementos que están en juego y que justamente Artavia Murillo es como un caso testigo donde se están viendo las necesidades de que el control de convencionalidad se edifique sobre una casuística muy precisa, porque los europeos lo hacen así. Es más, en Artavia Murillo, la Corte Interamericana cita un caso donde Europa dice que Europa no tiene lo que tiene América Latina, porque América Latina tiene la norma que dice la concepción, y dice, la Corte Europea reconoce que América tiene la norma de la concepción y en Europa no, y por eso dicen que el embrión no es persona. Entonces, citan ese caso, pero para hacerle decir lo contrario. Entonces, es poco riguroso traer a colación un caso. Entonces, hay que ser mucho más rigurosos en el análisis del caso, de las circunstancias que justificaron esa opción, si encima se pretende una obligatoriedad. Es como si le hubiésemos delegado todas nuestras atribuciones a unos jueces que están ubicados en Costa Rica y ya tenemos que obedecerles en todo. Me parece que no fue así el sentido del sistema, el sentido de la convención, el sentido de lo que se está haciendo. Y los autores en general son muy prudentes, aún los más favorables a la control de convencionalidad, son muy prudentes en no construir un control de convencionalidad que sea hasta más exigente que nuestro control de constitucionalidad, porque el control de constitucionalidad internamente siempre tuvo un contexto muy acotado, donde ni siquiera es difuso, ni siquiera el precedente de la propia Corte Suprema es vinculante, y no es un sistema de precedentes. Entonces digo, si vamos a construir un sistema de precedentes tan rígido y obligatorio que nadie se puede salir, ahora, después está el condimento político, que usemos un fallo como Artavia Murillo para argumentar, bueno, es parte de las discusiones, pero de ahí a sostener su obligatoriedad hay un salto que me parece que no es consistente con la teoría general constitucional, al menos en el debate. Y no lo digo solamente yo, me parece que quienes escriben sobre control de convencionalidad, que yo he leído bastante, son muy prudentes al momento de elaborar los puntos donde el control de convencionalidad se va edificando. Y la misma Corte no dijo es vinculante, dijo es ineludible pauta de interpretación. Y entonces, claro, ¿qué significa eso? Y lo siguen interpretando los jueces, ¿no? Muchas gracias.